Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo. Buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Agustina y pertenezco a la agrupación Sur. El grupo de estudio de hoy es sobre historia y geografía. Quien los va a dar son nuestras compañeras Tatiana Chura y Florencia Casiola. La pueden conocer como Tati o Flor. Bueno, y más que nada es contarles un poquito cómo surgió la iniciativa de los grupos de estudio. Nada, desde Sur sabemos que por ahí presentarse a rendir o preparar una materia nos resulta complicado a veces, o tenemos muchos nervios, o no sabemos qué es lo que nos pueden llegar a preguntar. Así que nada, creemos súper enriquecedoras estas instancias en donde podemos intercambiar experiencias, opiniones y también, bueno, dudas que tengan, se la pueden preguntar a las chicas que van a contar más que nada desde la experiencia de ellas, cómo rindieron y cómo también sacaron la materia. Así que bueno, nada, aclararles que todas somos estudiantes, que ninguna es profe, vamos en camino a eso, así que les cedo la palabra a ellas para que se presenten un poquito y bueno, que comiencen los grupos de estudio. Hola, ¿cómo están? ¿Empiezo yo, Colo, o empiezas vos? Empezar. Ahí voy a responder primero el mensaje que mandaron. Lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Ahí en un ratito vamos a pasar el link por acá por el chat. Bueno, mi nombre es Tatiana. Eh, para agregar a lo que dijo Agus, quería decir básicamente que a esta instancia de ahora es más que nada como para un repaso previo a las mesas de la semana que viene. Ya a partir del próximo cuatrimestre vamos a estar dando bien unidad por unidad los grupos. Eh, y eso, Coro, no sé si querías agregar algo. Bueno, ¿cómo están, chicas? Yo soy Florencia Casiona, estudiante avanzada también de la FACU, pertenecemos a Sur con Tati. Bueno, como decía Tati, esto es como un repaso general de lo que es la materia, donde a ustedes a lo mejor más les cuesta, a enfocarnos, vamos a hacer como un resumen al principio de lo que sabemos o de lo que nos cuesta menos, y después Agus va a abrir para ya las preguntas que nos quieran hacer, tanto en el chat como si quieren hablarnos por la cámara. Primero vamos a contar nuestras experiencias. Yo rendí con el profesor Camargo y con la profe que nunca me acuerdo. No sé, Sara, si me querés hacer acordar con la profe que cursamos, con esa profe. Eh, y bueno, yo preparé, decían que habían que preparar un tema, yo preparé la Revolución Cubana mezclada con el neoliberalismo, y a esa línea del tiempo le agregué lo que es la geografía. Mi forma de estudiarlo con esta materia tan pesada es con una línea del tiempo donde vos pones todos los acontecimientos en Argentina, por lo menos lo que yo puse en Argentina, y a esa línea del tiempo le iba agregando el contexto mundial y después la geografía en la misma línea del tiempo. Me preguntaron, o sea, me pidió el profesor que hablara, perdón, no era Camargo, era Suriani. Me pidió que hablara del neoliberalismo, así que le empecé a hablar de la dictadura y me dijo del segundo neoliberalismo en la Argentina, así que hablé de Menem y de la Revolución Cubana. Lo presenté con una compañera y mi compañera habló del peronismo. La pregunta de geografía, por así decir, que me preguntaron fue, sí, bueno, es que ahora lo vamos a explicar, pero la que tiene más o menos la materia estudiada sabe que en el neoliberalismo de Menem la industria nacional cayó. Entonces la profesora me preguntó, bueno, si cayó la industria nacional, qué productos entraban de afuera? Me congelé en ese momento, no lo supe responder y creo que por eso me pusieron un 7, pero bueno, es una respuesta fácil después que la tenés ya estudiada la materia. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Es oral, no sé cómo será ahora, pero en su momento, hace 5 años la rendí, era oral.
Y nada, yo creo que si uno va con un tema preparado, no se desvían de ahí. Por lo menos es mi experiencia. Tati, si quieres contar la tuya. Bueno, yo en mi caso promocioné la materia también hace como 2 años ya. A mí también me tocó rendir en grupo, rendí con 3 compañeras más. eh, y preparamos un tema también, nosotros rendimos con el tema de la Revolución Cubana. Con respecto a qué nos preguntó específicamente el profe, yo rendí con Camargo y con, no me acuerdo el profe de geografía, no me acuerdo el nombre. Eh, sí recuerdo muy claro que nos hicieron preguntas que no estaban en el material de estudio. Yo vi un montón de videos, vi documentales, para completar información que sentía que faltaba y era así tal cual. Después a la hora de presentarnos a rendir, eh, hizo preguntas que no estaban en el material, en la bibliografía, que por suerte yo las supe responder porque había buscado información de otros lados. Esa es mi experiencia. No, O sea que no tenías que asustar a las chicas, pero bueno. bueno, perdón, no, pero es que eso pasó, fue realmente así. Yo me acuerdo, bueno, Agu está acá también, que ella rindió conmigo. Me acuerdo que preguntó el profe, nosotros rendimos con el tema de la Revolución Cubana, y preguntó qué era la teoría del foco. Y eso yo no me acuerdo haberlo visto nunca en el material de estudio, y lo sabíamos porque lo habíamos visto en otro lugar. Bien, yo quiero aclarar una cosa. Seguramente las chicas que van a rendir la semana que viene rinden con el programa nuevo, o con el programa que vos rendiste, Tati, donde se introduce mucho lo que es el feminismo y el rol de la mujer. Yo no lo rendí de esa forma, así que eso lo van a tener que agregar ustedes. Yo voy a empezar a hablar, o por lo menos la línea del tiempo, para que ustedes se la vayan imaginando. Yo la hice desde el primer gobierno de Perón hasta Néstor Kirchner. ¿Por qué? ¿Por qué no incluí lo de Cristina? Porque era obvio que no me lo iban a tomar, porque es algo que nosotros hemos vivido, entonces lo supuse, igual, no sé, puede ser que te lo tomen, pero no sé, es algo que viviste. Yo creo que los profesores lo que quieren saber es que lo que quieren es que vos sepas la historia argentina. Entonces, en la misma línea del tiempo, como para que se la vayan imaginando y después la hacen, en la misma línea del tiempo ustedes agregan los acontecimientos argentinos, y en el mismo acontecimiento argentino les va a surgir las dudas de por qué pasaba, que ahora lo voy a explicar, y ahí le van poniendo el contexto mundial. Nada de lo que pasa en nuestro país es producto de los... A ver, sí, fueron malos gobiernos, pero en el sentido de que casi siempre venía de Estados Unidos, las órdenes, por así decir. Entonces, por ejemplo, la dictadura militar no fue en Argentina nada más, y eso es algo que ustedes tienen que saber. No fue que un día se despertaron los militares y bueno, vamos todos y a la calle y ya está. Es algo que lo larga Estados Unidos, el consenso de Washington, que influye en el neoliberalismo de Menem, también. Y bueno, esas cosas ustedes se la tienen que ir poniendo a la línea del tiempo, siempre y cuando la línea del tiempo respete la historia argentina. Y a esa línea del tiempo que le ponemos el contexto mundial, le ponemos la geografía. Ahora les voy a explicar bien. Voy a empezar con el primer gobierno de Perón. A ver, lo que vamos a hacer es como un resumen de la materia, de la forma en que yo lo estudié, y ustedes pueden ir tomando nota, pero en el sentido de que yo lo voy a explicar muy criollo. No vaya a ser que lo digan con mis palabras. Ustedes después vayan a la teoría y lo dicen bien, porque si no... bueno, cuando asume Perón, lo primero que, con la idea y con el primer plan que él asume es con el plan quinquenal, que era transformar la estructura económica, o sea, fomentar lo que era la industria nacional y el mercado interno. ¿Qué quiere decir? Poner énfasis en nuestros microemprendimientos, en nuestra industria, en lo que era de nosotros, en nuestra materia prima, por así decir. No lo logra, porque lamentablemente no, ustedes se tienen que acomodar a esa fecha, 1946, donde eran ricos o pobres, no había, o obreros y el proletariado, pero no había una clase media, era como que, en fin.
Bueno, eso fue el primer, más o menos, gobierno de Perón tranqui, y el que fue lo único que hizo, y después en 1949, cuando vuelve a asumir, ya implementa lo que son los derechos al trabajador, el voto femenino de la mano de Eva Perón, con la ayuda de Eva Perón, y bueno, y todas esas cosas lo ayudan a ganar las próximas elecciones. Los derechos del trabajador son la jornada de 8 horas, las vacaciones pagas, los aguinaldos, fomentó bueno, no fomentó, creó escuelas técnicas, que hoy es escuela de obreros, que hoy en día son las escuelas técnicas, como la UTN, bueno, en fin, que lo llevó a ganar las próximas elecciones. Había algo con Perón que después lo van a ver en política, que por ejemplo era, yo te doy 8 horas de trabajo, te doy un sueldo digno, te doy las vacaciones, el aguinaldo, todo lo que quieras, pero ir al partido peronista, ¿sí? Había un doctrinaje muy, muy fuerte, tanto en las escuelas como en los medios de comunicación, que eran las dos fuentes que influían a la sociedad. Y ni hablar de la iglesia, porque el peronismo se basaba principalmente en la iglesia católica. Entonces, es más, Perón siempre decía, mi partido es católico, antes de peronista es católico, era como... Entonces, el doctrinaje que había era tan fuerte que vos, por ejemplo, si estaríamos en ese tiempo, ubíquense en ese tiempo, me recibo de maestra, de docente, de primario, inicial, de lo que sea. Bueno, yo para ejercer necesito los medios de comunicación también, y lo que van a ver en política es que la escuela peronista, a donde iban los niños, por ejemplo, en los cuadernos se alababa a Perón como un dios. Él era ay, no me sale la palabra. Idolatrada. Bueno, eso, ¿sí? Se enseñaba eso, que Perón era el líder y que a Perón le debíamos esto y le debíamos el otro. Entonces, era muy bueno en algunas cosas y no significa que sea malo, sino que había un doctrinaje, había algo por detrás. Después, en 1952, con la muerte de Eva Perón, baja un poco el apoyo popular, ¿sí? Había mucha gente, pero muchísima gente que quería a Eva Perón. Y en 1954, a 2 años de la muerte de Perón, empieza lo que es la guerra que tiene Perón con la iglesia. Que acá es cuando se va todo al carajo, por así decir. ¿Por qué? Porque la iglesia crea lo que es el Partido Demócrata Cristiano, con ayuda de los militares. Entonces la única oposición que tenía Perón en el país eran los militares. Y encima se le une la iglesia. Entonces, ¿qué hace Perón? Si él estaba con la iglesia. Ah, y otra cosa de Perón, que también lo van a ver en política, es que la escuela peronista, en la escuela peronista se enseñaba religión. También lengua y matemática, pero religión era como la materia principal si quería ser como un buen ciudadano, ¿se entiende? Y si quería ser peronista. Entonces tenía mucho contacto la iglesia católica con Perón. Cuando la iglesia católica se le da vuelta y se va con los militares, se inicia esta guerra entre la oposición, que eran los militares y la iglesia, y Perón. Entonces, ¿qué hace Perón? En forma de resentido, por así decir, crea sanciona la ley del divorcio, legaliza los prostíbulos y suprime la enseñanza religiosa en las escuelas, ¿sí? Él como presidente podía hacer eso, pero no lo hacía porque, ay, bueno, le vamos a dar un derecho a las parejas que se quieren separar. No, lo hacía más de la bronca que tenía por la iglesia. Entonces, ¿qué hace? Los militares declaran un golpe militar. El primer golpe militar se da el 16 de junio en la Plaza de Mayo por parte de la Marina. Y
el objetivo era matar a Perón, no era hacer daño ni nada, era matarlo directamente, y no resulta, y termina con 300 muertos. Y después, esa misma noche, peronistas enojados con esta situación, van y escrachan iglesias, dibujan paredes, ¿viste? Todo lo que... en contra de la iglesia y los militares. ¿Y qué hace Perón en una situación así? Porque ya no era una guerra de poderes, era una guerra ya social, porque era la gente contra la gente por dos partidos diferentes. Entonces intenta calmar las cosas, pero ya se había ido todo de las manos. Entonces él como que renuncia y se exilia en Uruguay por 18 años. Y el poder queda en manos de Lonardi y Aramburu, que le llamaron, en 1955 está esto, vayan poniéndonos la línea del tiempo, la Revolución Libertadora. Esto dura de 1995 a 1998, no hacen nada, los vagos agarran el poder un ratito y después lo largan, y en 1998 Frondizi agarra el poder, que va del 58 al 62. Frondizi es de la UCR. Frondizi a lo mejor, no sé cómo lo verás vos, Tati, pero yo, por ejemplo, no lo veo como, o sea, es un militar y muchas veces muy criticado por no haber puesto, por así decir, lo que tenía que poner, ¿sí? Era como muy bueno para los militares y muy malo para la sociedad. Malo para la sociedad en el sentido de que la gente quería a Perón, no quería a Frondizi, y los militares lo veían como muy blandito, ¿sí? Pero era... A ver, él apoyó mucho la Revolución Cubana, estuvo con Fidel Castro acá, intentó que la Revolución Cubana no pasara, que se amigaran, por así decir, con Estados Unidos, estableció relaciones con países asiáticos. Pero bueno, tenía presión. Corregime si me equivoco, pero no me acuerdo bien. Frondizi fue también el que lanzó el plan INTES, que era el de la Comisión Interna de Estado, que era el que le daba el poder a las Fuerzas Armadas de la represión. No te entendí. Yo me acuerdo que lo leí, el plan con INTES, que es Comisión Interna del Estado. Ese plan le daba a las Fuerzas Armadas el poder de represión. Viste que habían muchas manifestaciones. Ahí. Claro, ¿por qué? ¿Por qué Frondizi sale a reprimir? Porque la gente que bancaba a Perón les empieza a hacer huelga y les empieza a hacer corte de ruta y un montón de cosas porque querían a Perón. No era porque él estaba haciendo las cosas tan mal, era militar, no podemos esperar gran cosa, pero bueno, igual no era tan malo. Lo que pasa es que la gente quería a Perón y los militares querían que él fuera más... Entonces, bueno, entre la presión de acá y la presión de allá mandaba a reprimir. Bueno, entre presiones y todo, al final el 29 de marzo le declaran un golpe militar. El 29 de marzo de 1962 le declaran un golpe militar a Frondizi y no lo dejan continuar. Entonces, ¿qué hace Frondizi? Él tenía un plan desarrollista para ejercer y nunca lo puede ejercer porque lo sacan del poder, entonces se une con el peronismo. Cuando se va Frondizi, asume Arturo Illia. Bueno, asume, está que sigue un par de años y después, en 1973, el Frente Justicialista de Liberación integró a Frondizi, o sea, ahí recién lo aceptan, pero bueno, ya estaba casi, ya era un peronista más. Un detalle, para que sepan, Frondizi y Alfonsín fueron los únicos que se opusieron a la guerra de Malvinas. Eso como un ítem aparte. Bueno, en 1973, en mayo, fue presidente Cámpora, ¿sí? Sacan al presidente que está, y Cámpora lo que hace en realidad es, ¿cómo les puedo decir? Asumir con el objetivo de que después ese lugar lo tomará Perón, ¿sí? Es como un acuerdo que hace con Perón. Bueno, Cámpora hacía la candidatura, Cámpora se encargaba de los votos, Cámpora esto, disfrazado de peronista, obviamente, pero cuando asumiera el poder, inmediatamente le daba, o a los meses, el gobierno, el Estado, a Perón. Claro, recordemos que Perón en ese momento también estaba exiliado.
Claro, estaba exiliado en Paraguay. Entonces, bueno, Perón regresa, Cámpora sale presidente en el 73, Perón regresa al país el 17 de noviembre del 72 y cuando gana las elecciones Cámpora le da el poder a Perón el 12 de octubre del 73. Lamentablemente Perón fue presidente 8 meses nada más y muere el 1 de julio de 1974 y toma el poder María Estela de Perón, que era en ese momento la actual esposa. Fue la primera... ¿Ah? Claro. Fue la primera mujer latinoamericana convertida en jefa de Estado. Y bueno, María Estela, imagínense, mujer en ese contexto, duró 21 meses y le declararon el golpe de Estado también, que es la dictadura militar de 1973. La dictadura militar se disfrazó de reorganización nacional y implementó acá en Argentina lo que es el terrorismo de Estado. Acá está algo que siempre les cuesta, a la mayoría que me lo han preguntado, ¿qué es el Plan Cóndor? Ustedes tienen que tener en cuenta lo que les dije recién de Estados Unidos. Estados Unidos maneja toda Latinoamérica. Eso, métanselo de acá hasta que, no sé. Sí, y acá es donde nace, o sea, el Plan Cóndor nace por todo lo que había pasado con la Revolución de Cuba. Ahí tienen que ir relacionando también. Claro, claro. Y además porque Estados Unidos estaba en Guerra Fría. Entonces, ¿qué pasa? La dictadura militar se implementa en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en todos los países de Sudamérica. Y para tener un control, Estados Unidos necesitaba hacer un Plan Cóndor. O sea, nosotros éramos pichones, por así decir, de los militares y los militares eran pichones de Estados Unidos. Algo así. Entonces, ¿de qué se trataba el Plan Cóndor? Por ejemplo, plena dictadura militar, nos volvemos a poner en ese contexto. Y tenés acá nomás Chile. Entonces vos decís, ¿por qué tengo que estar bancándome, no poder salir a la calle y todo lo que estaba pasando? Me voy a Chile. Llegabas a Chile, te agarraba un carabinero y agarraba y te secuestraba, porque prácticamente también estaban en dictadura, y se comunicaban con tu país, en este caso Argentina, y prácticamente era, perdón que lo diga así, pero es que era así, le decían, bueno, ¿lo mato yo o lo matás vos? Y y vos no podías escapar, vos no te podías ir a otro país, porque en otro país, ese país se comunicaba con tu país y veían qué hacían con vos, porque prácticamente eras como un objeto. Entonces, Videla, que en ese momento estaba en la dictadura de Argentina, se fijaba si volvías al país o te quedabas en Chile y bueno, que se manejaran allá con vos. Entonces no podías escapar y ese era el Plan Cóndor. Entonces, ¿qué hacía Estados Unidos? Tenía el control de todo. La gente no podía huir para otro lado. La gente se tenía que bancar la dictadura militar de cualquier país. Bueno, ¿qué trajo la dictadura militar? Muchas supongo que ya saben o algo han estudiado o han visto porque es uno de los acontecimientos más tristes que tiene el país. Bueno, asesinatos, torturas, desaparición, 30.000 personas desaparecieron en la dictadura cívico-militar. Nacieron bebés en lugares clandestinos, se realizaron abortos, violaciones. Otra cosa que había eran los denominados vuelos de la muerte, que por ejemplo te subían a un avión con piedras en los bolsillos y en los pies y te tiraban al mar, al Pacífico, al Atlántico, al que esté más cerca. Había mucho tráfico de niños. Y otra cosa era, por ejemplo, que si se te metían a la casa, y que eso sale en una película y es re triste, se te metían a tu casa y veían, no sé, que tenías algo de Perón, un cuadrito de Perón, un libro de Perón, y te llevaban, solamente por ser partidaria peronista. Entonces, bueno, nada, eso. Y otra cosa que pasó obviamente que esto trae consecuencias sociales como el desempleo, la inflación, la pobreza,
un montón de cosas. Pero una de las cosas... ¿Qué? Incrementar las deudas también, ¿Las qué? porque préstamos que incrementan las deudas también, digo. O sea, cuando... La deuda externa. A eso iba. Se realizó el Mundial y el que fuimos campeones. Y fue re loco eso porque los medios de comunicación de la Argentina estaban totalmente, obviamente, censurados por los militares y solamente se hablaba lo que, o te vendían cualquier papa por tele y en realidad lo que estaba pasando afuera era remín trágico. Entonces cuando, que en esto también cometen como una equivocación los militares en hacer el mundial acá, Videla se encarga de pedir un préstamo al FMI, bueno, varios, pero uno de esos fue para realizar el mundial. Entonces se hicieron canchas de fútbol, Monumental, el Isla Malvina, bla, 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 y al realizarse, ustedes saben lo que pasa en un mundial, empiezan a venir medios de otros lados. Entonces, si ustedes se ponen a buscar en YouTube, hay entrevistas de esos tiempos que le hacen entrevistas a las madres en ese tiempo de Plaza de Mayo. Porque imagínense que se estaba jugando el mundial, estaba lleno de turistas y a cuadras había un centro clandestino donde se estaba torturando gente. Entonces las madres decidieron salir a Plaza de Mayo. Los únicos de comunicación que lo escuchaban eran los exteriores. Entonces, bueno, eso sí lo pueden buscar porque sí hay reportajes de las actuales abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, y otra cosa que hicieron también es que quemaron, creo que, no sé, como 15.000, no sé cuántos eran libros que tuvieran algo de Perón. Por eso hay muy poco registro de los libros que daba o que hubo en la escuela de Perón. Porque, bueno, los militares quemaron todo. Todo lo que tuviera que ver con el peronismo lo quemaron. No sé si me olvido de algo, Tati, de la dictadura, además de todo lo malo que pasó. No, ¿verdad? Se me congeló a mí. Bueno, ¿Me escuchas? sí. No, te decía que era que estaba hablando con el micrófono apagado. No, iba a preguntar si estaban entendiendo, si no se les ha hecho el lío. Rápido, si van anotando, no sé, algo, escriban. Bueno, yo sigo porque esto va a quedar grabado el silencio, nada que ver. Otra cosa que pasa en la dictadura es que en 1981 empieza lo que es el plan, yo le digo plan, pero no es así que no lo digan así, de Malvinas. O sea, se empieza a hablar de la guerra esta que se aproximaba. Y en 1982, el 2 de abril, se mandan no sé cuántos eran, pero bueno, se mandan a los pibes a Malvinas, que eran los mayores de 18, que bueno, prácticamente eso ya lo sabemos, nos criamos con esa anécdota lamentable. El 14 de junio de ese mismo año nos damos por vencido con 649 muertos y el presidente que ordena todo eso es Galtieri. Entonces, ustedes se vuelven a ubicar en la línea del tiempo. Si nosotros estamos en una dictadura con desaparecidos, con gente que no nos podemos escapar, con un mundial que tapaba todo lo que se estaba pasando, que no podía salir a la calle, que no podía ser partidario de nada, y encima mandan a los pibes de 18 años a una guerra que no tienen la más puta idea de cómo agarrar un arma, y volvemos con 650 muertos y encima dándonos por vencidos, porque creo que lo último que pasó en la guerra de Malvinas fue que nos dieron vuelta el ARA Manuel Belgrano, y creo que ahí en una sola nos mataron 300 pibes de una, entonces no. Nos dimos por vencidos y cuando vuelven los que quedaron y más gente muerta y más gente muerta, ya la gente ya se empezó a cansar. Porque no solamente era que encima que los habían llevado a que los asesinen, sino que
después se empieza a descubrir que la comida que la gente mandaba no llegaba, que los abrigos tampoco llegaban, que no habían muerto solamente por los ingleses, sino que habían muerto de frío, de hambre, de desnutrición y un montón de cosas. Entonces era como que la gente ya está, se cansó, ya está, ¿cuánto más daño iban a hacer? Entonces empiezan a revolucionar y en 1983, al año siguiente, la dictadura se vio forzada a entregar el poder. Y ahí asume el poder Alfonsín. Alfonsín, lo que tengo con Alfonsín es un gran cariño, pero a la misma vez como que mucha gente lo critica por la hiperinflación que se vivió en su gobierno, pero es como remil entendible si ustedes se ponen a pensar. El Vago hizo varias cosas piolas, como el Tratado de Paz de Amistad con Chile, o los acuerdos con Brasil que terminaron formando el Mercosur, pero venía de una deuda externa que le había dejado los militares de no sé cuánta guita. Después la cantidad de muertos, el pueblo revolucionado, y encima se le declara la hiperinflación acá en Argentina, entonces no podía, ¿cómo se dice? No podía ejercer el poder, porque encima tenía mucha presión de, ¿cómo es que se llama? De la gente de alto nivel económico, ¿sí? Entonces, nada, declaró la democracia, obviamente, pero bueno, no es tan malo como dicen. O sea, no pudo gobernar nunca. El Vago hizo lo que pudo y bueno, y en 1989 entregó el poder, renunció prácticamente y se lo dio a Menem. ¿Querías decir algo, Tati? No, no, Ah, bueno. En Menem empieza lo que es el segundo, en realidad a mí el profe me lo dijo que era como el segundo neoliberalismo. Yo por lo menos, porque dicen que la dictadura fue parte del neoliberalismo, pero bueno, yo lo veo como, yo pensé que este era el neoliberalismo, pero bueno. En fin, empieza el neoliberalismo de Menem en 1989, y Menem hizo tantas cosas malas, chicas, que yo no sé por dónde empezar. Menem asume disfrazado de peronista, eso lo tienen que tener muy en cuenta. A ver, la implementación, otra vez vamos a lo que es mundial, ¿sí? Nos volvemos a poner en el contexto mundial. Desde Estados Unidos surge lo que es el consenso de Washington. Entonces, toda Latinoamérica estaba invadida por el neoliberalismo. Entonces era exactamente lo mismo, a ver, no era como la dictadura, pero era lo mismo, vos te ibas a otro país y en ese país también estaban haciendo lo mismo que acá, porque el consenso de Washington abarcaba todo lo que era América Latina. ¿Qué significa el consenso de Washington? Era la desregulación de la economía, la liberación de los presos, la privatización de las empresas, que todo esto trae obviamente consecuencias como los despidos, la desocupación, la pobreza, bueno, ni hablar de la corrupción. Menem creo que fue la persona más corrupta, y así como fue la persona más corrupta, aunque usted no lo crea, es un buen dato, es que fue el presidente que más estuvo en el poder, porque estuvo 10 años, de 1989 a 1999. Bueno, ¿qué pasa con Menem? Menem tiene el segundo mandato en 1990, el tercer mandato en 1995. Él, en la reforma constitucional, él crea los derechos humanos y los derechos a los pueblos originales, indígenas, la defensa de la democracia, los nuevos órganos de gobierno, el voto directo, el balotaje y un tercer Senado Nacional. Y se autohabilitó para él mismo una reelección, por eso fue presidente 3 veces. Acuérdense,
el último periodo de Alfonsín, que lo agarra él, después vuelve a salir electo, y después nuevamente hasta 1999. Son 3. Que el primero, no sé, creo que se ve como 1, porque nadie lo votó. Él entró nomás. Y el otro, el de 1995 se lo ve como el segundo, pero en realidad fueron 3. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la privatización de empresas, que es lo principal? A veces es muy difícil entenderlo con las palabras del cuadernillo. Pero, por ejemplo, ustedes lo tienen que entender como en la cotidianidad. Si nuestro presidente va y vende las empresas más importantes del país, probablemente la industria nacional caiga. Porque si nosotros no tenemos cómo y el por qué producir, no vamos a producir. Si nosotros tenemos un microemprendimiento y viene una empresa transnacional y me clava al lado de mi microemprendimiento un microemprendimiento manso, así, re grande, con todo, de precios más baratos que eso y lo otro, y bueno, probablemente el mío se funda y así, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hizo? Una de las cosas que vendió fue aerolínea, Entel, los ferrocarriles, YPF, el gas nuestro vendió. Entonces, la empresa transnacional trabajaba en la empresa que había comprado de nosotros, pero todo lo que elaboraba se lo llevaba al exterior. Encima de eso, trabajaba nuestra materia prima, explotaba nuestros recursos naturales y se lo llevaba al exterior. No lo dejaba acá. Entonces nosotros no teníamos para comprar, ni para vender, ni para consumir, ni para nada. No teníamos nada. Y el que tenía un microemprendimiento, y bueno, la remaba como podía. ¿Y esto qué trajo? Despidos masivos, desempleo. Bueno, eso ya lo dije, pero lo quiero volver a repetir porque, por ejemplo, les doy un ejemplo, el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo tenía un microemprendimiento de fábrica de muebles. Entonces, ustedes imagínense, qué sé yo, ponele, no sé, no tengo ni idea de dónde es Gama, pero ponele que venga y pongan Gama en la esquina. Una empresa de afuera ponga una mueblería a todo culo. Y pongan precio más barato porque los traen de afuera y más modernos y todo. Y bueno, mi abuelo con 2 empleados, ¿qué va a hacer? Es preferible cerrar y listo. Entonces eso es lo que pasó principalmente. ¿Por qué? Porque encima estuvimos ahí de que nos vendiera al sur también, porque iba a vender hasta el sur. Pero al vender todo afuera, la gente de afuera nos manejaba a nosotros. Entonces, ¿dónde tenías trabajo? En una empresa que pertenecía, qué sé yo, a España, ponele. ¿Y qué hacía el dueño de la empresa? Bueno, te voy a pagar 2 pesos. No, pero es muy poco. Y bueno, jodete, es lo que hay. ¿Se entiende? Porque ellos eran dueños, ellos iban a ponernos precios y ellos iban a hacer lo que quisieran. Entonces, esta consecuencia trae lo que es la privatización de empresas, principalmente que eso, a ver, voy a decir, bueno, es lo único malo que hizo, pero trajo tantas consecuencias y no lo pudo parar nunca y además fue tan corrupto Menem que tampoco le importaba. A él le importaba llenarse sus bolsillos y listo. Sin ir más lejos, ustedes habrán leído la muerte de su hijo fue por justamente lo corrupto que fue. El atentado a la AMIA, no sé, sí, un montón de cosas que después lo pueden buscar. Otra cosa que pasó en el gobierno de Menem, en estos 10 años que estuvo, fue el plan de convertibilidad y el famoso corralito. El plan de convertibilidad, que es lo que termina de destruir la economía, es 1 peso, 1 dólar, y fue de la mano de Cavallo. En ese momento era ministro de Economía, creo, no me acuerdo qué era. Sí, estaba en el central o algo así. Claro, estaba dentro del gobierno y bueno, no pudo hacer. Y otra cosa, porque encima que la gente, perdón la palabra, pero se estaba cagando de hambre, no tenía ni una changuita para hacer, encima, imagínate que había gente a lo mejor de clase media que tenía, no sé, unos ahorros en el banco, viene el famoso corralito, que a lo mejor no sé cuántos años tienen ustedes, pero yo me acuerdo patentemente que porque mi abuela tenía plata en el banco,
y en Mendoza creo que fue Manzano, si no me equivoco, fue el que se cerraron los bancos y se llevaron la plata de los bancos, o sea, los ahorros de los argentinos. Ustedes imagínense la dimensión de lo que fue el neoliberalismo de Menem, que hasta los ricos andaban buscando plata, porque nadie tenía, ¿se entiende? Estaba todo vendido afuera, estábamos casi siendo una colonia más de algún extranjero. Entonces, eso fue lo que no terminó de secarle la mente a la gente, pero sí ya no sabían más de dónde sacarle plata. Le habían sacado el trabajo, le habían sacado las changuitas, le habían sacado todos. Ustedes pueden en el menemismo preguntarle a alguna abuela o a su madre de la forma en que lo vivieron. Yo me acuerdo que mi mamá cambiaba muebles que le hacía mi abuelo en el Juventud Unida del barrio Panquegua, en el trueque, porque encima existieron los trueques también, y cambiaba, poner una mesa de luz por 1 litro de leche y 1 cuarto de molida. Y vos te pones a pensar y vos decís, qué loco, pero bueno, era la desesperación. Había gente que a lo mejor estaba mejor económicamente y prefería darle un sachet de leche y carne a mi mamá por una mesa de luz, pero bueno, mi mamá ante la desesperación lo hacía, y así como mi mamá deben haber habido muchas. Otra cosa que pasó fueron los saqueos, que eso también a lo mejor se acuerdan. Me estoy yendo igual porque ya creo que pertenece a De la Rúa, pero bueno, fue ahí, fue encadenado. En 1999, cuando se le termina el gobierno a Menem, asume De la Rúa, que era de la UCR también. Lo primero que hace es bajar la ley de convertibilidad para poder ayudar a la economía argentina, pero influye igual, o sea, no, ya está, por así decir, ya la había cagado Menem, ya está. Entonces, lo único que podía hacer era contar con el FMI, ¿sí? Pedir plata y aumentar la deuda externa. Y otra cosa que hizo, ustedes vuelvan a ponerse en lo que estaba pasando. Nos estábamos cagando de hambre, no había trabajo, no había nada. Nada. Y viene De la Rúa y rebaja un 13% las jubilaciones y los salarios de la gente, de la administración pública y los docentes. Entonces, imagínense, la gente estalló, y es el famoso estallido social del 2000 y la crisis del 2001. Ahí es cuando surgen los saqueos, porque ya la gente ya ni el trueque funcionaba. Ya necesitaban ir a robar, no sé, a saquear un supermercado, que era lo que se hizo, eh, que es triste, porque la verdad es que hay gente que lo hacía por desesperación. Yo creo que lo hacen por desesperación a sus hijos, a no morirse de hambre, y bueno, es consecuencia a lo mejor de gobiernos que venían, pero sí tuvo mucho, pero muchísimo que ver Menem y De la Rúa, que no ayudaron nunca a avanzar. Ahí, bueno, en la crisis del 2000 surge los famosos piqueteros, que cortaban las calles, que iban a hacer quilombo, que saqueaban, que quemaban ruedas, bueno, todo lo que habrán visto, eso también lo pueden ver. Hay un montón de videos de ese tiempo, porque todo eso sí lo pasaban por la tele. Y después De la Rúa, bueno, De la Rúa tiene tanto, tanto lío, tiene De la Rúa, que agarra y es el famoso, pues, para que lo reconozcan, es el que se va de la Casa Rosada en avión. Entonces después tenemos como 5 presidentes en una semana. El 23 del 12 del 2001, cuando se va De la Rúa, asume Ramón Puerta del Partido Justicialista y está 2 días como presidente. A los 2 días, el 23 del 12 del 2001, asume Rodríguez A, también del PJ. Este está 9 días, y aplaudido por todos, y el 1 de enero del 2002 asume Eduardo Camaño.
Para que estoy el celu y tengo que leer. Te lo leo yo si querés, Colo. ¿Querés? No, en el periodo, no me acuerdo cuándo fue el corralito, estoy segura que fue en la Rúa. Fue en el 2000 o 2001, pero lo pueden buscar, lo pueden buscar. Pero bueno, fue ahí, fue consecuencia de lo mismo. Bueno, no me quedé el 1 de enero del 2002, Eduardo Camaño, y el 2, o sea, duró un día de presidente, imagínense, o sea, es como que los presidentes entraban, miraban el quilombo que había y decían, no, yo me voy. Y se tomaban el palo, o sea, era impresionante y me da vergüenza también, por un lado, por ser el único país que tuvo 4 presidentes en 2 semanas, prácticamente, porque el 2 de enero del 2002 asume Dualde. Que Dualde, bueno, se la aguanta un poquito más. ¿Qué dice en el 2001? Dualde se la aguanta un poquito más y por lo menos termina el año como presidente. Esos son los 4 presidentes que pasan de repente. O sea, nadie quiere agarrar nuestro país porque estaba destrozado directamente. Había que levantarlo desde cero. Y en el 2003 asume, y encima no asume Néstor Kirchner, porque se impuso el 3. Bueno, ahí está la info que necesitaban. En el 2003 se llama elecciones y aunque ustedes no lo crean, se presenta Carlos Menem y Néstor Kirchner. Y aunque ustedes no lo crean, van a balotaje. Y, o sea, se iba a ir a balotaje y Menem, siendo tan orgulloso, se dio de baja y lo dejó de presidente a Néstor Kirchner. Y bueno, con Néstor hubo un crecimiento económico notable, para mí es un referente, no voy a decir lo que pienso políticamente, pero sí creo que es muy bueno estudiarlo, porque lo que hizo, después de todo lo mal que la estábamos pasando ahora, fue muy bueno. Ya después Cristina, Macri, todo eso es otro tema aparte, pero Néstor creo que hizo muchas cosas buenas y está muy bueno estudiarlo, es muy lindo. Es como el final feliz, antes de Cristina, el final feliz lindo que puede llegar a tener esta historia. Y bueno, anoté algunas cositas, por si quieren saber qué hizo Néstor. La industria argentina creció el 10% anual. Se aprueba el Proyecto Nacional de Promoción al Turismo. ¿Por qué lo anoté a esto? Porque Néstor lo que invita es a que la gente vuelva a visitar nuestro país. Hacía casi 20 años que no había turismo en la Argentina porque nadie quería venir a este país. Ustedes imagínense, dictadura militar, Alfonsín, sigue el caos, Menem, peor. O sea, ¿qué vas a venir a visitar si estábamos cagándonos de hambre, haciendo protestas en los trueques, saqueando supermercados? Llegaba a venir un turista, sabés que lo iban a desvalijar entero, entonces no había turismo. Bueno, y Menem promociona lo que es el turismo y vuelve el turismo a la Argentina, que ahora es como re común verlo, pero en ese momento era como que nadie venía a este país. Y eso hace que el país empiece a generar más dinero, ¿sí? Otra cosa que voy a decir antes de terminar. Termino con Néstor y después les voy a explicar cómo añadir la geografía, antes que me olvide. Bueno, reindustrializó el país, se enfocó mucho en el mercado interno, en la industria nacional, aportó ahí, que era como empezar de cero, era volver a la fábrica, volver a construir microemprendimientos, darle una mano a los trabajadores y todas esas cosas. Habían 1.040.000 por ahí jubilados. Bueno, Néstor jubiló a 1.000.000 más y como se dieron cuenta, así surge la jubilación de ama de casa porque la mayoría eran mujeres. Entonces le pusieron jubilación de ama de casa. ¿Qué más? Promulgó el Programa Nacional de la Lucha en contra del SIDA, o sea, garantizó los medicamentos y el tratamiento gratis para las personas que tuvieran SIDA. Se incorporó la vacuna contra la hepatitis A. Se hizo el programa Remediar, el programa Salud Sexual y el programa Materno Infantil.
Y eso al otro año tuvo su recompensa y, por ejemplo, bajó la mortalidad y se murieron 1000 chicos menos gracias a todos esos proyectos. Hubo una libre distribución de lo que es los anticonceptivos y los preservativos. Sobre la escolaridad, fijó la obligatoriedad escolar hasta los 13 años, con los 180 días de clase sin saltearse ninguno. Restableció lo que es la división de la primaria y la secundaria. En ese momento la primaria era, hasta la primaria hizo obligatoria, y después con Cristina se puso la secundaria obligatoria, y en el 2006 se aprobó la ley de ESI, que es Educación Sexual Integral, y el programa Raíces para repatriar a científicos. Lo que quiero decir, antes que me olvide, bueno, igual tienen un montón de información de Néstor, si lo quieren ver, véanlo. También cosas malas, yo puse un par de ítems nada más. Por ejemplo, volvamos a Menem, que lo odio tanto, pero volvamos a Menem. No. ¿Cuándo fue lo del Barringol? Tati, ¿lo tenés? ¿Lo de la Barrick Gold decís? Sí, ¿cuándo fue? ¿En el 2000? Bueno, Para. si uno puede buscar, no sé qué año fue, pero que el tratado lo hizo Menem. Así que debe haber sido en 1999 y en el 2000 se debe haber incorporado la Barringol acá. Es un texto que lo van a encontrar en geografía. Ese texto habla de la mega minería canadiense que se vino a instalar a la cordillera de los Andes. Ese tratado lo firmó Menem y el presidente de ese momento de Chile. Entonces, a esa línea del tiempo que estábamos haciendo, le agregan ahí, tac, la geografía. Lo que pasó con la Barringol. Un proyecto megaminero que Menem y el presidente de Chile decidieron instaurar en la cordillera de los Andes, perteneciente a la provincia de San Juan. Entonces, esa parte de la historia no te la va a contar historia, te la va a contar geografía. Esa es la forma de unir la geografía a la historia. Si ustedes saben esta línea del tiempo y la tienen bien clara, le van agregando los textos de geografía y chao. Yo no sé si tienen alguna duda, si fue muy rápido, si entendieron, no entendieron. Si anotaron, no anotaron. Sí, Tati, ¿tenés que decir algo? ¿Tienen el texto? Igual, ¿cómo se llama? La Pascua Lama se llama el texto, ¿no? Pascua Lama. No, creo que eran dos textos diferentes. Son dos textos No me diferentes. acuerdo. Yo presté mis apuntes y mis resúmenes y todo y nunca me lo devolvieron, así que... Claro. Bueno, esa es la forma, por lo menos que me sirvió a mí de estudiarla, a la materia. Y es la historia argentina que se tienen que saber, porque el neoliberalismo, seguro. Ah, viste, son... Pascual, ¿qué dice? Tengo el celular. Son dos textos distintos. Bueno, el de Barringol, la megaminería de Barringol, que se instala en la cordillera de los Andes, en la provincia de San Juan, es el tratado de Menem, que lo firma con Chile. Para agregar un poquito, la Barrick Gold desde 1993 está acá en Argentina. Bueno, ahí está. Y tiene actividades en donde incluyen esta la operación de la mina Veladero, que está en la provincia de San Juan, el proyecto binacional que es Pascua Lama, que está en la frontera entre Argentina y Chile, y diversas áreas también que tienen otras más. Pero lo más importante son esos textos que dicen sobre Pascua Lama y Veladero. Claro, ahí está, ¿viste? Sobre lo que pregunta, vamos a la luz, Ahí, le digo. para... No, a la persona le digo que esto se está grabando para subirse a YouTube. Yo no sé si quieren que vuelva a repetir lo del gobierno de Perón, no tengo problema, pero para que las chicas no...
Preguntó si la línea que hiciste fue de Perón. Ella empezó desde Perón. Hay un montón de historia antes que no lo hemos visto. Sí, pero empecé desde Perón, desde el primer gobierno en 1946. Y antes de Perón, yo no lo estudié. Está mal, pero yo no lo estudié. Pero lo tienen que estudiar. Pero yo no lo estudié porque yo fui con un tema preparado. Por eso a veces es mejor preparar un tema de los que les han dado Claro, que, claro, que ir y que te pregunte, no sé, lo que se le ocurra al profe en ese momento. no, no hace falta que vayas con un tema preparado, Mari, pero yo vi chicas que se sentaron sin un tema preparado y las mataron, porque te pueden preguntar, la materia es tan larga que te pueden preguntar cualquier cosa y te arriesgas a que justo, no sé, no te sale, no estudiaste muy bien, no te quedó tan... o no lo consideras importante y después te lo toman, ¿me entendés? Tal cual. Claro, desde 1943 empieza mi línea del tiempo. Después tenés el golpe de Estado, Frondizi, y después vuelve Perón, en 1973. Un grupo de WhatsApp. Hay uno, me parece, ¿o no? Hay un Pero grupo de WhatsApp de historia y geografía que invité a las chicas también, y tenemos desde Sur una guía estudiantil donde tenemos resúmenes y material y todo. ¿La puedes compartir, Tat? Porfa. En sí, la parte de resúmenes de materia está historia y geografía, que lo compartió una compa. Manso, ahí tienen todo. Bueno, no sé qué más. No sé si quieren que expliquemos la Revolución Cubana. Si alguno lo va a preparar a la Revolución Cubana, siempre es la que prepara a todo el mundo. Porque las demás son horribles, las demás. no, pero ponele, yo me acuerdo cuando rendí, que no sé si vos lo viste, Colo, a nosotros nos dieron lo de las dictaduras patriarcales también. ¿Eso lo han visto ustedes? Eso también estaba bueno, no sé, a mí me gustó. Para preparar. Eh, no, es que no Sí, sé. es más, yo creo que si rinden con el programa de este año, está hasta el gobierno de Alberto Fernández. ¿En serio? Mamita. Oh, mamá. Yo sí sé que el del año pasado, el programa del año pasado fue mucho más corto que los anteriores. Ah, sí, mira. Igual, en esa línea del tiempo que yo les hice hacer, tienen que agregar el texto del feminismo que tienen, que a mí no me lo tomaron, no estaba en ese momento, y del rol de la mujer. Seguramente hay un montón de mujeres para agregar a esta línea del tiempo. Así que bueno, eso también ténganlo en cuenta. Y Cristi, la verdad que no tengo ni idea cómo es no regular. ¿No es escrito y oral, no regular? No, no sé. Yo promocioné, así que ni idea. Si es escrito, y sí, te conviene estudiarte toda la materia, igual la tenés que estudiar toda. Yo porque, bueno, fui con un tema y me arriesgué y solamente era regular y oral, y chao. ¿Qué diferencia hay entre las dictaduras de soberanía nacional y las dictaduras patriarcales? ¿Me querés Porque decir vos? en las dictaduras patriarcales se ve la figura de un patriarca, por así decirlo, y es donde están por muchos, muchos, muchos años. O sea, acá ponerle la dictadura duró ¿cuántos? 7 años, pero en otros países como en Nicaragua han estado, no sé, más de 30 años en el gobierno. ¿Vos, Agus, te acordás? Yo me acuerdo que vimos Nicaragua. Sí, vimos también lo que era Cuba, Venezuela, todos los países de Latinoamérica que sufrieron los temas de la... Ay, no me va a salir ahora. Pero lo de... Sí, esto de las No me dictaduras. sale. No, no arranca. Lo de la dictadura, eso, sí, no me Claro, salía la palabra. te doy ejemplos que me acuerdo de cuando rendí. Trujillo era uno de esto, de las dictaduras patriarcales. También está el nombre de Somoza, y así un montón. Yo me acuerdo que leí y tuvimos que rendir uno de los prácticos para poder promocionar con este tema de las dictaduras patriarcales. No sé si a las que han cursado el año pasado y ahora se las han dado, pero también era un tema que daban los profes. Ajá.
Bueno, no sé, si quieren explicamos la Revolución Cubana o no sé si tienen otra duda o si se quieren ir a dormir, porque yo sí. No te vayas porque si la tenés que explicar vos. ¿Cómo? ¿La tenés que explicar vos, la Revolución Cubana? ¿Yo? Ya empezamos con... Bueno, Vale, yo te voy agregando cosas y sí, voy. Ya está, ya. Me debe un vino, por lo menos, después de esto. yendo. Bueno, la Revolución Cubana es muy caracterizada en Ahí, YouTube. en YouTube, mira, de la Revolución Cubana específicamente, yo vi un documental que está buenísimo que se llama Cuba Libre. Lo puedes buscar. Y si tenés Netflix, también creo que estaba en Netflix. Y con respecto de historia en general, lo que hemos estado viendo, también vimos muchos videos, creo que la Colo también, del canal Ah, Encuentro. Del canal esos Encuentro. videos con los que yo estudié los subí a la página de Al grupo. Facebook de que se llama Grupo de Estudio Historia y Geografía, no, Sur Grupo de Estudio Historia y Geografía. Todos esos videos están, así que bueno, tienen que mandar la solicitud al grupo y nosotros la aceptamos y son mansos videos, pero mansos videos, porque les explican muy bien. Bueno, la Revolución Cubana es vista como la inspiración del mundo, ¿sí? Bueno, por los hechos que sucedieron. Le voy a explicar desde antes. Ay, qué sueño que tengo. En 1868, ¿qué estás botezando, Tati? En mil, en pensé que te había contagiado. En 1868, es como que se inicia con los pobres y los esclavos que deciden terminar con la colonia española, ¿sí? Entonces empiezan como a revolucionar de a poquito, ¿viste? Ahí empiezan a meter cizaña uno entre otro y surge el nuevo pensamiento de José Martí, que él decía que había que terminar con el fin del dominio español y entre todos, o sea, formar una unión y formar la república. Y además de terminar con la colonia española, querían también terminar con el expansionismo de Estados Unidos dentro de Cuba, porque era parte de España, pero Estados Unidos intervenía porque estaba, o sea, invertía mucho en lo que era el tabaco, el azúcar, la minería, etcétera, entonces estaba ahí viendo qué onda. Bueno, entonces José Martí forma lo que es el primer partido revolucionario cubano, ¿sí? Y en 1895 impulsa lo que es la guerra independentista, que ahí muere Martí. ¿Qué hace Estados Unidos? Cuando ve esto, ocupa la isla y ayuda a Cuba a independizarse de España. Pero como siempre, como hemos empezado a hablar, Estados Unidos nunca es bueno, porque lamentablemente no es bueno. Siempre que te va a ayudar, después ya saben el dicho. Entonces, los liberan de España, pero se la apropian ellos. Entonces dejaron de ser una colonia española y pasaron a ser una colonia estadounidense. Y en 1920 empieza la crisis. La crisis financiera. ¿Por qué? Porque cae el precio del azúcar y, bueno, Cuba sufre la crisis financiera más grande que tuvo y en ese mismo año se realiza el primer Congreso Obrero Independiente y surgen movimientos estudiantiles. A ver, surgen un montón de movimientos revolucionarios, pero principalmente el estudiantil, el de la universidad. Y en 1925 toma el poder, ¿dónde está? Gerardo Machado, obviamente, de Estados Unidos, nunca de ahí. Entonces surgen protestas, huelgas,
diferentes cosas y el presidente se va. No le pintó, se fue. Y toma el poder ahí Batista. En 1940 y en 1944 vuelve a ser presidente Batista. En 1945 ingresa a la universidad Fidel Castro. Fidel Castro, para que tengan en cuenta, tiene poder desde 1976 al 2008. En 1945 Fidel Castro entra a la universidad, es un militante activo, delegado del curso, se empieza a meter en la política, ¿viste? Y en 1947, a 2 años de la universidad, forma parte de la Armada de Cayo Confites, que es en contra justamente del que nombraba recién a Tati, Trujillo. Pero bueno, la operación fracasa, él tiene que huir, sale nadando y bueno, se salva de Pepe, por así decir. En 1952, o sea, todo esto él sigue ahí metido en la política, viendo qué onda, qué podía hacer, y en 1952 se presenta candidato por el Partido Ortodoxo, que era como el Partido Popular. Pero Batista, al verse amenazado de poder perder el poder, declara un golpe de Estado. ¿Qué hace Fidel Castro? En vez de, qué sé yo, la mayoría, bueno, se queda callado, listo, ya está. Lo denuncia ante un tribunal. Y el tribunal no lo condena, no le hace nada. Entonces era como que en ese momento Fidel decía, bueno, ¿y con qué derecho después el tribunal puede ir a condenar a un ciudadano? Si no puede condenar al principal HDP, no sé cómo decirlo, de Cuba, ¿se entiende? Entonces hay como a ver, Castro se da cuenta que es todo manejado por plata y poder. Entonces agarra y dice, bueno, va a tener que ser una lucha armada y que gane el que tiene más fuerza, por así decir. Entonces nace la guerrilla. Y entre ellos, por ejemplo, Camilo Cienfuegos, que desde Estados Unidos es uno de los que critica a Batista a través de los diarios. Y bueno, y esto tiene repercusión, ¿por qué? Porque no había medios de comunicación que hablaran de lo que estaba pasando en Cuba, y menos de Estados Unidos, porque Estados Unidos eran los que los colonizaban. Entonces, bueno, fue como que llegó a mucha gente lo que estaba pasando, lo que realmente estaba pasando. Bueno, Fidel junta gente y decide atacar 2 cuarteles, el Moncada y el Céspedes. Batista reprime, obviamente, y cuando se producen las bajas de los 2 bandos, o sea, se producen bajas de los 2 bandos, y lo que hizo Batista es agarrar al Moncada, al cuartel de Moncada, como un centro de torturas, y le agarró 80 soldados, por así decir, no se le dice soldados, pero son 80 personas que tenía Fidel, y las torturó en el Moncada. Mató 6, creo que eran 6, y torturó 80. Castro y un par de gente más logra escapar y se van a Sierra Maestra y son sorprendidos nuevamente por Castro. Entonces estaban dormidos, creo, entonces los agarraron desprevenidos y se los llevaron y los metieron presos. Castro cae con una condena de 15 años de prisión de la mano de Batista, pero ya esto estaba, ¿cómo les puedo decir? Estaban hablándose en el mundo de esta revolución, de lo que estaba haciendo Fidel Castro. Entonces la presión social y la presión de la gente de ahí, del pueblo, o sea, de Cuba, y la presión mundial, porque el mundo estaba viendo lo que estaba pasando, lo obligan a Batista a liberar a Fidel, ¿sí? Porque en realidad no había hecho nada, si lo habían encontrado dormido. Así lo encontraron, no lo puedes condenar. Entonces, ¿qué hace Fidel? Se va a Estados Unidos y se exilia en Estados Unidos. Después se va a México y se encuentra con su hermano. Y con su hermano fundan lo que es el Movimiento Revolucionario 26 de Julio. Buscan contactos. Contactos se refiere, o sea, buscan gente que se hunde, por así decir, en la revolución. Y se encuentran al médico y honorable Che Guevara, que va a ser muy importante en todo esto. El 2 de diciembre,
O sea, ellos se ponen a navegar, qué sé yo, a viajar para ver dónde podían asentarse. Y bueno, ante las tormentas y un montón de cosas, tuvieron que parar en una isla, y o sea, Fidel y su gente, y a los 3 días le cae a Batista, eh, a, a Fidel le cae el ejército de Batista. Ahí mueren muchos, pero bueno, logran huir algunos, y cuando huyen, ponele que huyan 20, después esos 20 se tenían que volver a enfrentar en algún momento con los 75.000 soldados que tenía Batista. Entonces, ¿qué hacen? Desde 1957 a 1958 se ponen no a juntar, sino como a ver, a ir más allá, a buscar, siempre venía, es como, a ver, a Fidel siempre le vino la gente siempre vino a la mano de Fidel a combatir. Bueno, él salió a buscar gente que lo apoyara y que lo bancara en esta revolución. Entonces muchos hombres, mucha gente de todo, de los pueblos, se pararon junto a él, y bueno, y había que enfrentar a los militares a los militares como sea. Y, ¿cómo se llama? Bueno, después de numerosos combates, la gente se pone a luchar con él, y en 1958 Batista ordena atacar Sierra Maestra, que era donde estaba Fidel, y ante tantas bajas del ejército, el ejército se da por vencido. Batista agarra 10 millones de dólares y se toma el palo, y bueno, y ahí Castro forma lo que es el gobierno revolucionario, que se vuelve después comunista. No sé si lo expliqué muy rápido, pero bueno, así termina la revolución. No sé si querés aportar algo, Tati. No creo que es como un tema, es re lindo el tema, pero creo que lo resumiste, pero estuvo bien, se entendió. Sí, lo resumí. Ustedes le tienen que agregar todo el otro chimi que tienen los... Claro, cómo viajan, en qué viajan. Claro. Detalles que lo tienen Qué, que saber, pero eso es lo principal. claro, ¿por qué Cuba se hace comunista? ¿Qué consecuencias en el país o sea, por esa decisión que tomaron de hacerse comunistas? O sea, y después también lo que hace el Che Guevara, que creo que libera Bolivia, no me acuerdo. Y Pero sí. El Che Guevara, esto es lo que habla. Ahí cuando, perdón que me meta, en lo que dijiste de Bolivia, es esto de la teoría del foco. O sea, Lo quiso hacer primero en África, en el Congo, no le resultó, y quiso hacerlo en Bolivia, pero bueno, en Bolivia fue donde lo encontraron y lo terminaron matando. Pero por eso también, o sea, con respecto a esto de la teoría del foco, cuando se supo que estaba en Bolivia, pasó todo esto de que, o sea, Estados Unidos también estaba detrás de cosas, porque no querían que avanzara, que no llegara el comunismo tampoco a América Latina. No querían que pasara lo que pasó en Cuba. Exacto. Bueno, ustedes le tienen que agregar el chimi que le falta del material. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, si tienen alguna duda después, que no quieren preguntarle acá, nos pueden escribir a cualquiera de las dos, a mí o a la Colo, o en el grupo que vamos a hacer. Claro, acuérdense que tenemos grupo de WhatsApp, grupo de Facebook y el material del Drive. Y si no tienen ninguna pregunta, nos vamos a retirar. Esto está siendo grabado. Mañana o pasado seguro lo subiremos a YouTube, a nuestra página Sur Mendoza. No sé si la querés dejar, Tati. Y si seguir en nuestras redes desde Sur Educación para que vean los próximos grupos de estudio y nada, eso. Y y para ir cerrando, voy a volver a repetir lo que dije al principio de la charla. Ahora hemos hecho como un resumen, muy resumen, porque lo pensamos más que nada para ayudar a la gente que está por rendir la semana que viene. A partir del próximo cuatrimestre, ahí sí vamos a empezar a verlo con más detalles, unidad por unidad y eso. Claro. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, yo no sé si eso significa que expliqué bien o expliqué mal, pero bueno, espero que no tengan dudas. Bueno, les quiero agradecer por haber participado del grupo de estudio. Eso, como dijo Tati,
que lo vamos a volver a repetir más adelante cuando sean las mesas de agosto, o un poquito antes. Bueno, y desearles también muchos éxitos a quienes se vayan a presentar a rendir. Cualquier duda que tengan, nos preguntan a las redes, o bueno, si tienen nuestro WhatsApp también, no hay problema. Pueden contactarnos a donde Muchas sea. gracias por estar 1 hora ya, 1 hora y media. Ja, amiga, que estés bien. Adiós. Chao, chi.